Gracias, gracias, gracias. A ver, déjenme mover aquí. Vamos a darle. Va. Entonces, ahí está. Vamos a ya la última parte de trigonometría. Ya nos extendimos bastante. Entonces, ya sí, o sea, sí tenía previsto que este tema iba a ser bastante extenso, pero pues ya vamos a darle punto final con esta última clase, ¿vale? Entonces, como recordatorio de la clase de ayer, igual como Catherine estuvo ayer, entonces vamos a darle un poquito. Y ya viste que se extendió bastante. Entonces, vamos a darle punto final. Nada más haciendo un pequeño recordatorio de lo que se vio ayer. Entonces, estábamos hablando acerca de funciones trigonométricas y lo que nos importaba de ellas era el dominio, el rango, su gráfica, las asíntotas y quedó pendiente estos dos temas que eran el periodo y la amplitud de las gráficas. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la parte de periodo, amplitud y desfasamiento, perdón. Comentábamos ayer acerca de que existen 6 funciones trigonométricas que concuerdan con las razones trigonométricas que estábamos viendo en las clases anteriores de la semana pasada. La función seno, la función coseno, función tangente, secante, cosecante y cotangente. Entonces yo les pedía que tuvieran a la mano la conversión de ángulos notables de 0 a 180 grados a radianes, ya que, bueno, Miriam no me dejaba mentir, estuvimos usándolo bastante, 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 y creo que eso fue un punto de confusión tal vez, porque de repente les hablaba en grados y de repente en radianes, de repente en grados y de repente en radianes, entonces se perdían. Entonces es importante que tengan siempre a la mano, siempre en la cabeza, esta conversión. Que sepan que por lo menos 360 grados equivale a 2pi, que 180 grados equivale a pi, que en 90 grados equivale a pi medios y que en 45 grados equivale a pi cuartos. ¿Sale pues? Estas son las importantes, podría decir. 45, 90, 180 y 360. A partir de ahí son conversiones que puedes tú hacer a través de la fórmula de pi entre 180. ¿Sale pues? Pero estas son como que conversiones directas que debemos de tener siempre en cuenta. Si por ejemplo es 3 pi medios, sería o 3 medios de pi, es 120 grados. ¿Sale pues? 120 por... se dice 3 pi medios o 3 medios de pi, no importa. Es indistinto la forma en que lo leas. Lo que debes de aclarar es de que pi debe de ir en el numerador. ¿Sale pues? Eso es lo importante. Entonces, ¿por qué hablábamos de esto? Porque una circunferencia se podrá ver como una forma geométrica en la que el radio está, el radio que parte del centro tiene la misma distancia a cualquier punto de la circunferencia. Es algo que ya habíamos medio revisado en clases anteriores. Lo importante que era sobre el radio, sobre la circunferencia. Que una circunferencia tiene 360 grados. Si nosotros convertimos esos grados a radianes, entonces una circunferencia tiene 2 pi radianes. ¿Sale pues? Entonces, por ejemplo, si nosotros cortáramos a la circunferencia en el extremo, en su inicio, dijimos que parte del ángulo cero. Si la cortáramos en el ángulo cero y de repente la empezáramos a desenvolver y estirar, como si fuera un hilo, podríamos formar una recta numérica. ¿Sale pues? Que empiece desde cero y termine en 2 pi. ¿De acuerdo? Eso es como lo más importante acerca de esta conversión. A ver, permítame un momento.
Ok, entonces, ¿qué era lo importante de esto? La conversión. Ahora, ¿utilizábamos el círculo trigonométrico? Sí, exactamente. ¿Para qué era el uso de la tabla? Es para esto, para que podamos hacer conversiones. ¿Sale pues? ¿Por qué era importante hacer esto? Porque nosotros íbamos a retomar el círculo unitario para darle forma a las funciones trigonométricas. Nuevamente ocupábamos el círculo unitario. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros empezábamos a usar los ángulos notables 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 y empezábamos a darle valores, empezábamos a encontrar los valores para esos ángulos notables, para el seno de 0, el seno de 30, seno de 45, etcétera. Y a través de los resultados que nos daban esos ángulos notables, podíamos ir mapeando en esta recta numérica los resultados. Al final nos daba una forma para el seno como de una onda, ¿de acuerdo? Una onda que partía desde 0, su punto máximo llegaba en A1, después empezaba a descender hasta su punto mínimo -1 y nuevamente subía a 0. ¿Sale pues, Catherine? Igual Miriam. Entonces, eso es como un gran resumen de lo que hacíamos con el círculo unitario. Hacer un mapeo de los puntos, de los resultados que nos daban usando los ángulos notables. Entonces, dentro de la recta numérica, nosotros colocábamos esos ángulos notables, desde 0 hasta 2pi. Cada uno de estos ángulos correspondía a ángulos notables. Después únicamente nos restaba trazar, ir uniendo los puntos y obteníamos esta forma. ¿Vale? Pues, ya viéndolo un poquito más bonito, esta era la gráfica de la función seno. Lo importante aquí era mencionar ciertas características. El dominio de la función seno eran todos los números reales. Decíamos que, por ejemplo, si seguíamos dándole valores, si seguíamos dándole vuelta a la circunferencia, vuelta, 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 ¿de acuerdo? Podíamos llegar hasta 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etcétera. Incluso nos podíamos ir en el sentido contrario. Decíamos que para medir los ángulos en una circunferencia usábamos el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si nos íbamos en el sentido de las manecillas del reloj, entonces nos estábamos regresando en la recta numérica. ¿Sale pues? Entonces, si empezábamos a darle vueltas a la circunferencia, ya sea en el sentido horario, en el sentido antihorario, podíamos seguir trazando puntos en la recta. Entonces veíamos que esta gráfica se seguía extendiendo hasta el infinito positivo o el infinito negativo. ¿Sale pues? ¿Qué otras cosas podíamos decir? Bueno, esto, gracias a este comportamiento, decíamos que el dominio de la función eran todos los números reales, o lo que es lo mismo, los números que van desde menos infinito hasta infinito positivo. X podía tomar cualquier número real. Decíamos que los radianes son también parte de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, que no hubiera confusión aquí. Los radianes son parte de los números reales. ¿Qué otra cosa mencionábamos? El rango de esta función, decíamos que el punto máximo que podía alcanzar la función seno y el punto mínimo iban desde el rango de -1 a 1. No podían ir más arriba o más hacia abajo. ¿Sale pues? Ojo, esto es para la función f de x igual a seno de x. En un momento vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos f de x igual a 2 seno de x. ¿Sale pues? Eso también existe. Eso también se los pueden preguntar en el examen. Y en este caso, lo que se hace es aumentar la amplitud de la función. O sea, ya no va a estar llegando desde -1 a 1, sino ya va a estar llegando desde -2 a 2. El rango de la función aumentó. ¿Sale pues? Esa es la amplitud. Es ese rango de valores que puede tomar la función sobre el eje Y. Y eso está determinado por los números que se encuentran a un costado de la definición seno, o de coseno o de tangente. Sobre todo de seno y de coseno.
¿Sale pues? Bueno, ahorita lo dejamos por el momento con la función normal, la función que conocemos, función seno de x, sin ninguna modificación. Importante, decíamos, de esta función no tenía asíntotas. La asíntota de una función, recordemos que es el valor al que una función tiende, se acerca demasiado pero nunca lo llega a tocar. Entonces, esta función seno toca el 1, que sería su punto máximo, o menos 1, que sería su punto mínimo. Pero sí los toca, sí llega a 1 y a menos 1. Entonces, no podríamos decir que, por ejemplo, las asíntotas horizontales de esta función sean 1 y menos 1. Exactamente, o sea, sí, de acuerdo. Sí, de ahí sale el rango. Dale, pues. ¿Qué otra cosa decíamos acerca de ella? Bueno, que la función seno partía desde cero, iba creciendo, de repente iba decreciendo y nuevamente iba creciendo. ¿Sale pues? El periodo era una característica de las funciones trigonométricas, sobre todo de la función seno, coseno, que era el rango de valores, será el rango en el que una función se empieza a repetir. ¿Qué quiero decir con esto? Dijimos que si nosotros seguimos dándole valores a la función, va a empezar a oscilar. ¿Sale pues? Nosotros empezamos a notar, por ejemplo, que para ciertos valores se está repitiendo la función. Cada que se cumplan 2pi de recorrido sobre el eje X, la función va a repetir su comportamiento. Va a subir, de repente va a bajar y nuevamente va a subir. Va a subir, bajar y de repente subir. ¿Sale pues? Entonces el periodo era esta distancia de repetición en el que una función completaba su recorrido y nuevamente comenzaba a, a duplicarlo. Entonces el periodo de la función seno iban a ser 2pi. ¿Sale pues? Siempre se contaba a partir del origen. El origen es el punto de partida en el que vamos a ver hasta dónde llega para determinar su periodo. Entonces, esto es lo que podríamos decir acerca de la función seno. Una función senoidal, una función oscilante. ¿Sale pues? Aquí hablaba un poquito más del periodo. Aquí el periodo decíamos que era 2pi. Y vamos con la función coseno. La función coseno, nuevamente empezamos a darle valores de los ángulos notables y determinábamos que era la función coseno, termina de una forma como una B. Esto parecía una B de vaca. Comenzaba en 1, de repente descendía hasta menos 1, este es 1 y este es menos 1, y nuevamente volvía a subir. Cruzaba al eje X en los puntos pi medios y 3pi medios. ¿Qué características tenía esta función? Por ejemplo, nosotros sobreponíamos una función senoidal y trazábamos su comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando la función coseno alcanzaba su punto máximo en X, en Y, la función seno estaba en 0. Entonces era importante, por ejemplo, que distinguieran una forma de distinguir a las funciones seno y coseno era utilizar el coseno de 0 y el seno de 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, por ejemplo, si en el examen les ponen dos funciones, le dicen cuál es el coseno y una parte desde 0 y otra parte desde 1. Entonces ustedes ya saben cómo identificar a la función. Ya saben que la que parte en 1 es la función coseno de x. ¿De acuerdo? Es como una forma rápida de identificar a las funciones trigonométricas seno y coseno porque son las que se parecen.
se parecen mucho. Entonces, yo sobreponía la función trigonométrica seno sobre la función coseno y tenía un comportamiento de este estilo, ¿vale? Había como un desplazamiento, como si yo moviera a la función seno, ¿cuánto? Pi medios, ¿vale? Pues, esta propiedad del desfasamiento de las... Esto es el desfasamiento, de hecho, el coseno de, el coseno de la función, de una función x, es igual al seno de x más cuánto, menos cuánto, menos pi medios, más pi medios, perdón. Por ejemplo, si yo recorría la función seno hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces ya iban a embonar, iban a hacer exactamente las mismas funciones. Eso es el desfasamiento, el desplazamiento sobre el eje X, a la izquierda o a la derecha. Ya hablamos un poquito de esto cuando estábamos revisando las funciones algebraicas. Tenemos una función f de x y decíamos que, por ejemplo, si le aplicábamos si le sumábamos una cantidad real, por ejemplo, más a, decíamos que la función se desplazaba hacia la derecha. O si le quitábamos una función igual a, entonces la función se desplazaba a la derecha, se iba hacia la izquierda. Cuando le sumábamos, se iba hacia la izquierda, y cuando le restábamos, se iba hacia la derecha. Pasa lo mismo en las funciones trigonométricas, solo que en este caso se le conoce como desfasamiento. ¿Sale pues? Eso ahorita lo revisamos, nada más se lo estoy adelantando. ¿Qué más decíamos acerca de la función seno? El rango de la función era el mismo que el de la función seno, el dominio y su rango igual. El periodo seguía siendo el mismo, 2pi. Si seguíamos dándole valores, iba a extender la función de esta forma. No había asíntotas y era lo más importante. ¿De acuerdo? La función tangente era una función como una S alargada. En este caso teníamos algo que se le conoce como asíntotas verticales, ya lo estuvimos revisando en clases pasadas. Asíntotas verticales, números a los que te acercas pero nunca tocas. La función tangente tenía un periodo más corto que la función seno y coseno. Si ustedes observan, en pi, cuando llega el valor de pi, la función siempre empieza a repetir. Esta parte es igual que esta primera. Y esto que voy a poner en verde es igual que esto. Entonces aquí el periodo, por ejemplo, era más corto, era de una distancia de pi. Aquí el dominio de la función, ¿cuál era? Todos los números reales excepto ciertos valores, los que eran múltiplos de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. ¿Vale? Pues, el rango de la función eran todos los números reales. Esta función se iba acercando a sus asíntotas, se iba acercando, 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 acercando. Nunca los tocaba, pero sabemos que se iba a extender hasta el infinito positivo, también al infinito negativo. Nunca los iba a tocar, pero se iba a extender. Esa es una característica de los asíntotas, que los valores se van a acercar hasta el infinito, pero nunca va a llegar. Entonces el rango de la función va de menos infinito a infinito, o todos los números reales, y el dominio es esta definición que nos dieron aquí en la diapositiva. Bueno, la información que yo saqué. Este es el rango de la función tangente, y el periodo dijimos que es pi.
De ahí revisábamos las funciones inversas, la función cotangente, la función secante y la función cosecante. La función cosecante, por ejemplo, la función cotangente, ¿qué pasaba? La función tangente iba hacia arriba y era creciente. Y la función cotangente también tiene un periodo de pi. ¿Qué más decíamos de ella? El rango también serían todos los números reales. El dominio iba a cambiar, en este caso iban a ser múltiplos de pi. Un pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, etcétera. Un momento, por favor. Déjenme desconectar tantito porque esta cosa no está funcionando bien. Ok, ahí está. Entonces, el dominio de la función estaba determinado por los números reales, excepto los que fueran múltiplos de pi. Y aquí estaba como el resumen. ¿Sale pues? La función secante y cosecante eran funciones parecidas. Estaban determinadas sus asíntotas de acuerdo a los valores en los que sus funciones inversas eran cero. Por ejemplo, la secante es la función inversa del coseno. Entonces, cuando el coseno vale cero, en los valores pi medios y 3 pi medios, se forma una asíntota vertical en la función secante. Y entonces, estas funciones se van a acercar de esta forma, van a tener este comportamiento. Van a ser como unas parábolas alternadas. ¿Sale pues? Van a ir así más o menos. Sube, sube y baja, sube y baja. ¿De acuerdo? Son como parabolitas. Algo así. Sus asíntotas van a ser los valores en los que la función coseno es igual a cero. Va a tocar siempre al punto 1 sobre el eje Y. Entonces esta no tiene asíntotas horizontales, solamente asíntotas verticales. Y bueno, la función cosecante, tiene un comportamiento similar. Si se fijan, hay un desplazamiento parecido como el que hay entre la función seno y coseno. Hay un desfase. ¿Sale pues? Al final les daba un resumen de las funciones. Esta resumen creo que es lo más importante, solo me falta agregar las gráficas. Todavía no se las pasé porque me faltaba terminar lo demás. Entonces, por eso no te lo dejé pendiente. Entonces, es un resumen de estas 6 funciones trigonométricas. Decíamos que el periodo, por ejemplo, de la función seno y coseno es 2pi. Su amplitud es 1. Ya vimos que la función seno y coseno están oscilando entre los valores -1 y 1. Entonces, su amplitud es igual a 1. F de x, este valor que está acá, es el que determina la amplitud y su amplitud es igual a 1. Decíamos que, por ejemplo, si teníamos 2 seno de x, su amplitud sería igual a 2. ¿Sale pues? Las demás funciones trigonométricas no tienen amplitud. La función tangente quedamos que va desde infinito a menos infinito. ¿Sale pues? Va algo así. Algo así va comportándose. Igual la cotangente y la secante y cosecante, pues ya la vimos. Son como parabolitas que van alternándose una sobre la otra. Asíntotas verticales, la función seno y coseno no tienen. ¿Qué valores de x puede tener?
Exactamente, parecen caritas tristes. Los valores del dominio de la función van a ser todos los números reales para la función seno y coseno. Y los valores de y van a ir oscilando entre -1 y 1. ¿Vale? Pues, este va a ser su rango. Y aquí están las demás asíntotas y dominios de las funciones de las otras funciones. Por ejemplo, la tangente y la secante decíamos que tenía las mismas asíntotas en los mismos puntos. La cotangente y la cosecante igual tenían las mismas asíntotas verticales. Los dominios igual eran iguales tanto en la tangente como en la secante y en la cotangente como en la cosecante. ¿Qué les pueden preguntar en el examen? Pues lo más seguro, si viene sobre este tema, es acerca de las gráficas. Les van a dar gráficas y les van a pedir que identifiquen de qué gráfica se trata, o les van a dar una función y van a decir, les van a preguntar que busquen la gráfica de esa función. ¿Sale pues? Entonces es importante que se aprendan las gráficas de las funciones, sobre todo de las primeras tres, de seno, coseno y tangente. Las otras las pueden deducir. Ya saben que la cotangente va hacia abajo, la secante hace un comportamiento como este. O sea, la función secante y cosecante, lo importante es de que toquen a las funciones seno y coseno cuando valen 1. ¿Vale pues? Algo así. Eso es lo importante de esas funciones secante y cosecante. Bueno, después de este breve resumen de lo que se vio ayer, vamos a pasar ahora sí a la parte 2 de la clase, que es la amplitud del periodo y desplazamiento de fase o desfase. Bueno, empezamos con ver una función generalizada. Por ejemplo, esto va a ser para las funciones seno y coseno. ¿Sale pues? Las funciones tangente, cotangente, cosecante y secante no tienen casi función en este tema. Nos vamos a concentrar únicamente entonces en las funciones seno y coseno, para su fortuna. Entonces, ¿qué tipo de función tenemos? Tenemos una función f de x en la que el seno está multiplicado por un valor a y su x también está multiplicado, pero ahora por un valor b. O por ejemplo, la función coseno también va a estar multiplicado por un valor a y su x por un valor b. Entonces, la a, ya lo adelantamos, va a determinar la amplitud de la función. O sea, qué tanto va a abrir su rango. ¿Sale pues? ¿Qué tanto va a abrir su rango? Por ejemplo, esta función tiene una amplitud más amplia, tiene mayor amplitud que la segunda función que yo estoy dibujando. Vean cómo toca la función en los mismos puntos al eje X. Este es X. Toca exactamente en los mismos puntos, pero su amplitud cambió. El rango de los valores cambiaron. ¿De acuerdo? Eso va a ser la amplitud y está determinado entonces por el número A. ¿Qué pasa con B? B se le conoce como el periodo de la función. ¿Y este periodo qué es? ¿Qué tanto se va a repetir la función en un intervalo? ¿De acuerdo? Ya lo adelantamos un poquito. Decíamos que, por ejemplo, la función seno y coseno tenían un periodo de 2pi. Pero si yo modifico este valor, ¿ve? A lo mejor el periodo va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que la función ya no se va a repetir
en un periodo de 2pi, sino que ya se va a repetir en un periodo de 4pi. Su periodo aumentó. O a lo mejor disminuye. A lo mejor ya tenemos una función que empieza a oscilar más rápido. Entonces aquí ya sería un periodo de tamaño pi. ¿Sale pues? Esos valores están determinados. Este comportamiento está determinado por el valor de b. El desfase dijimos que es el desplazamiento sobre el eje X a la izquierda o a la derecha. En la función coseno es igual a una función seno con un desfase de valor pi medios. ¿Sale pues? Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Calcular la amplitud, el periodo y el desfasamiento. ¿Sale pues? Entonces, ¿qué nos va a servir qué nos va a servir? ¿Cómo lo vamos a hacer? A una función senoidal o cosenoidal, vamos a determinar su amplitud sacando el valor absoluto de a. Vamos a determinar el periodo sacando el valor absoluto de b y dividiéndolo entre 2pi. Más bien, y 2pi dividiéndolo entre ese valor absoluto. ¿Y qué pasa con el desfasamiento? Para el desfasamiento hay dos casos. Uno para las funciones seno y coseno y otro para la función tangente. En el caso de la función tangente no están utilizados, pero bueno, se los comento, porque también existe. Entonces, para calcular el desfasamiento nos vamos a centrar en el valor de c. Entonces, de forma general, nosotros podemos tener a una función trigonométrica seno o coseno que está multiplicada por un valor a, que tiene un periodo b y un desfasamiento c. Esta va a ser la forma general de las funciones trigonométricas seno y coseno. Coseno de bx más c. Las funciones que nosotros estábamos viendo son un caso particular en el que a vale 1, c vale 0 y b es igual a 1 también. ¿De acuerdo? Son casos particulares de una forma más general, de la forma general que les estoy marcando en este instante. En el caso de las funciones seno y coseno, vamos a determinar el desplazamiento usando estas dos ecuaciones. Igualar lo que está dentro del paréntesis a 0 y a 2pi. ¿Sale pues? Eso es lo importante de acá. Y bueno, para la función tangente es algo parecido. También tiene su amplitud, pero pues ya sabemos que la amplitud el rango de la función tangente pues son todos los números reales, entonces no lo vamos a anotar. Por eso no están estudiados esta parte. El periodo hace así, puedes modificarlo. A lo mejor ya la función tangente va a abrir un poquito más lento. Algo así. Esto ya aparece, por ejemplo, una función 1 sobre x. Y el desplazamiento, pues también. Eso sí es notable dentro de las funciones tangentes. Tenemos algo muy parecido
Para calcular el periodo de una función tangente, decíamos que, por ejemplo, seno y coseno se usaba 2pi sobre el valor absoluto de b. Para la función tangente, omitimos a 2. Y para calcular el desfasamiento, se utiliza esta fórmula, esta pequeña fórmula. Pues, menos c entre b. Las asíntotas se van a desplazar si nosotros modificamos el periodo. ¿Cómo los vamos a encontrar? Igualando lo que está dentro de la función tangente a menos pi medios y a pi medios. Entonces así va la amplitud, el periodo y el desfase. Entonces vamos a empezar a usar esta información para calcular la amplitud, periodo y gráficas de las funciones trigonométricas de estos ejemplos que les traje. ¿Sale pues? Entonces vamos a hacer nos da la siguiente función. F de x va a ser igual a 4 seno de 2x. Entonces vamos a identificar las partes que tenemos acá. ¿Cuál sería A? ¿Cuál sería B? ¿Y cuál sería C? Si es que existe. Entonces A va a ser igual a... Exactamente, Catherine. A 4. Exactamente. B sería igual a 2. Y C va a ser igual a 0. Esto sería lo primero que tendrían que hacer. Ubicar cuál es A, cuál es B y cuál es C. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Ya teniendo esos valores, vamos a calcular la amplitud, el periodo y el desfasamiento. Desfase. ¿Sale pues? Entonces, en este caso, como C es igual a 0, no hay desfase. Pero amplitud y periodo sí hay. La amplitud dijimos que va a ser igual al valor absoluto de A. El valor absoluto de un número va a ser la magnitud de ese número. No tomamos en cuenta el signo. Si por ejemplo fuera menos 4, entonces tendremos el valor absoluto es igual a 4. ¿Sale pues? ¿El periodo cuál sería? Sería la división de 2pi sobre el valor absoluto de b. O sea, 2pi sobre valor absoluto de 2. 2pi sobre 2 igual a pi. No, así está, así que en realidad así está definido la función. Por eso se llama valor absoluto. Nosotros lo único que necesitamos es la magnitud de este valor. No necesitamos su signo. El signo no lo tomamos en cuenta. Así se define el valor absoluto. Así se llama valor absoluto. Así está definida la función y nosotros lo demás le hacemos caso de momento. ¿Vale pues? Sí, sí, pero únicamente cuando tengan estas barritas. ¿Sí? Si no tienen las barritas, no lo puedes quitar. Es únicamente para cuando hayan las barritas laterales. ¿Qué más? Bueno, y este es el periodo. Ahora vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función. Este sería el paso 3. Graficar. Entonces trazamos nuestra función, nuestro eje coordenado XY. Ahí está. Vamos a determinar cuál sería la amplitud de esta función. Dijimos que va a ser desde menos 4 a 4, debido a que la amplitud ahora va a ser de tamaño 4. Hay 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. ¿Sale pues? Pues aquí estaría 4 y acá estaría
menos 4. Trazamos siempre nuestros ángulos notables, desde 0 hasta 2pi. Nada más unos cuantos, no todos. 2pi, pi, pi medios, 3 medios de pi, o 3 pi medios. Y aquí van los centrales, ¿vale? Entonces la función seno, ¿cómo es? Vamos a dibujarla en color rojo. Ahí está. Vamos a hacerle zoom. Ahí está. Ok, la función seno, ¿cómo sería? Primero su rango va desde -1 a 1. Entonces sería una función que es más, que tiene una amplitud más pequeña. Eso es en primera. Sabemos que parte desde 0 y que tiene amplitud, tiene periodo de 2pi. Eso quiere decir que la función va a ser esto. Algo así. ¿Y qué va a pasar entonces con la función 4 seno de 2x? En el 4 seno de 2x nosotros vamos a tener una amplitud hasta el punto 4. Vean, por ejemplo, que acá, en la función seno, su punto máximo van a estar en pi medios y 3 pi medios. Pero en el caso de la función 4 seno de 2x, su punto máximo se va a recorrer. ¿Por qué? Porque tiene un periodo más corto. Va a estar desde aquí hasta acá y empieza a subir. Ahí ya hizo un recorrido. Este periodo es de un valor de pi. ¿Sale pues? Y nuevamente sube, cruza y vuelve a subir. Así quedaría en morado la gráfica de la función 4 seno de 2x. Vean entonces que el periodo es más corto. El periodo es igual a ¿cuánto? A pi. Su amplitud va de -4 a 4. Su rango va de -4 a 4. Porque su periodo se modificó. Y entonces, en un rango de 2pi, la gráfica osciló 2 veces. Completó su recorrido 2 veces. ¿Sale pues? Eso es lo que pasa con estas modificaciones de las funciones trigonométricas. ¿Dudas de esto, chicas? Vale, vale, vale. El periodo es este. Acá está, mira. El periodo es igual a 2pi entre el valor absoluto de b. ¿Qué es lo que dice acá? 2pi entre el valor absoluto de b. Entonces ya nada más sustituyes a b, sacas su valor absoluto, tan tan se acaba. Por eso les digo que lo primero que tienen que hacer es determinar cuál es a, cuál es b y cuál es c, de acuerdo a la función que les estén dando. ¿Va? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí está. Vean, por ejemplo, que podemos tener periodos de un medio. No necesariamente tienen que ser números enteros. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, cuando tenemos periodos fraccionarios? Vamos a checarlo. Paso 1, determinar cuál es A, cuál es B y cuál es C.
Esto sería ¿qué? Igual a ¿qué? 2, un medio y 0. Si quieren adelantar a dibujarlo, adelante. Yo lo voy a hacer paso a paso. Igual lo que queremos es obtener la gráfica. Paso 2. Vamos a sacar la amplitud, el periodo y el desplazamiento. Entonces, la amplitud va a ser igual al valor absoluto de A. O sea, el valor absoluto de 2. O sea, 2. El periodo va a ser 2pi sobre valor absoluto de B. 2pi entre valor absoluto de un medio. 2pi entre un medio. Fracciones. Sus llamadas fracciones. ¿Cómo se resuelve la división? Sería 2 por 2pi entre 1, o sea, 4pi. Y el desfase, pues no hay. No, se puede tener un valor aquí, lo que decíamos. Aquí es lo que decíamos, Kim. Esta es la forma general de una función trigonométrica, estas dos. ¿Vale, pues? ¿En dónde va a estar ubicado C? Siempre va a estar sumándose o restándose. En los ejemplos que nos están dando, aquí no tenemos nada que esté sumando y restando a X. Y por lo regular lo vamos a encontrar dentro de un paréntesis, por ejemplo, un medio de X más 3. Siempre lo vamos a encontrar dentro de un paréntesis. Pero aquí como no hay nada que esté sumando o restando, por eso decimos que C es igual a 0. Pero ahorita vamos a ver otros ejemplos en los que C es distinto de 0. Vamos a ver entonces ahí cómo se hace. ¿Sale pues? Estos son los ejemplos de introducción. Ahora, ¿cómo quedaría esta gráfica? Trazamos nuestro eje coordenado, eje XY. Y nuevamente, la amplitud de esta función va a ir desde menos 2 a 2. Esto va a ser menos 2 y esto va a ser 2. ¿De acuerdo? ¿En qué rango de valores? Lo vamos a dibujar siempre desde 0 a 2pi. Completando un ciclo. Entonces vamos a tener aquí a pi, pi medios, 3 pi medios y sus mitades, bueno, sus cuartos. ¿Vale pues? Ahí está, más o menos. Ahora vamos a ver. Noten lo que pasó con el periodo. Cuando tenemos un número fraccionario, el periodo aumenta. Ahora fue 4pi. En este caso era pi. ¿Sale pues? Entonces, cuando tengan un número entero, el periodo va a ser más corto. Cuando tengan un número fraccionario, el periodo va a ser más largo. ¿Qué tan largo? El resultado que les dé en las operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí nada más me va a alcanzar a dibujar media función. La función es seno. Entonces, vamos a dibujar cómo es la función seno. La regular, la normalita, la que conocemos. Estos son los valores menos 1 y 1. Entonces, la función va desde 0, sube, cruza menos 1, baja, llega a su punto máximo en 3 pi medios y vuelve a subir. No me quedó. A ver una vez más.
Es que está muy largo. Algo así. Y entonces, ¿cómo va a ser la función que nos dieron ahorita? La función igual parte en cero, pero ahora su punto es que esto lo tienes que checar. Chécalo, Kim, porque este ya lo revisamos el día de ayer. Entonces, si no, sería ahorita repetir. Entonces, la función seno es esta. Ve cómo empieza en cero, llega a su punto máximo en uno, su punto mínimo es menos uno en pi, ¿sale? Entonces, su ciclo se va a completar cuando llegue a 2pi, ¿sale? ¿Vale? Esto lo revisamos ayer. Entonces, no he subido a la clase, ya al rato la subo, porque todavía no terminamos, pero ya al rato la subo para que lo cheques con calma, ¿sale? Pues, pero bueno, esta es la función seno, función normalita, sin ninguna modificación. Esto es seno de x. Y la función 4 seno de un medio de x va a ser la siguiente. El punto máximo va a estar hasta que llegue en pi y va a empezar a bajar hasta que llegue a 2pi medios. Nosotros tendremos que extender la gráfica, entonces haría algo así. ¿Vale? Pues, esta función sería 2 seno de un medio de x. Vean cómo, por ejemplo, aquí no terminé yo de completar el ciclo de la función trigonométrica. ¿Por qué? Porque su periodo es muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Vamos a otra función. Aquí nos piden que determinemos la amplitud y el periodo. Entonces, recuérdenlo. Paso 1, encontrar cuál es A, cuál es B y cuál es C. A, ¿cuál sería en este caso? 2 tercios. B sería 1 tercio. Y C, aquí no hay nada que sume y reste X, entonces sería 0. ¿Sale pues? Paso 2, encontrar la amplitud, periodo y desfase. ¿Qué amplitud tiene? Valor absoluto de A, valor absoluto de 2 tercios, o sea, 2 tercios. Valor absoluto de B, perdón. Para el periodo necesitamos dividir a 2pi sobre valor absoluto de B. 2pi entre valor absoluto de 1 tercio. 2pi entre 1 tercio serían 3 por 2pi sobre 1, 6pi. Y el desfase, 0. ¿Vale pues? No hay desfase. Dibujamos la gráfica. A ver si con esto también lo puedes entender aquí, Kim. Entonces, lo que haces es trazas un eje coordenado XY. Vamos a ver cómo es el periodo de esta función. Dice que es 6pi. Entonces, la función va a recorrer un ciclo, o sea, va a subir, va a bajar y a subir en un rango de 6pi. La función normalmente hace su recorrido en un rango de 2pi. Como aquí la función es más grande, tiene el periodo más grande, entonces necesitamos que este eje X sea más amplio. Entonces voy a dibujarlo un poquito más largo.
para que me dé espacio. ¿Vale pues? Ahí está. Ahora, ¿cómo es la función coseno? La función coseno es una función que tiene una forma de una B. Dibujándolo acá, tenemos nosotros que el rango va desde -1 a 1. La función coseno regularmente va desde el rango de -1 a 1. Vamos a dividir al eje X en tres partes. Vamos a decir que esto es el intervalo de 0 a 2pi. Acá será de 2pi a 4pi. Y aquí de 4pi a 6pi. ¿Sale pues? La función coseno, sin modificar, va en el rango de 0 a 2pi. Vamos a dibujar sus puntos medios. Esto es pi, 3pi y 5pi. Y sus mitades. Estos ya no los voy a poner, ya no los voy a graduar, nada más los voy a marcar. ¿Vale? Ahí está. La función coseno, ¿cómo es? Dijimos que tiene forma de una B. Entonces, parte desde 1, baja. Cuando llega a pi, está en su punto mínimo. Nuevamente empieza a subir. ¿Sale pues? Algo así. Y empieza a repetirse el ciclo. Algo así. Aquí ya me salió muy fea. Vamos a dibujarle como un intervalo de dónde a dónde va a variar. Entonces hace esto. Siempre va a estar oscilando entre -1 y 1. ¿Sale pues? Algo así. La función seno nada más es este espacio. Es este cacho. Oh, es este cacho. ¿Sale pues? Esto que está aquí. ¿Sale pues? ¿Sí está bien, chicas? Nada más es este espacio. Esta es la gráfica de la función coseno. Esta es la función coseno de x. Ahora, nosotros ya encontramos amplitud y periodo de la función 2/3 del coseno de 1/3 de x. Entonces, ¿qué información nos está dando esta función? Que ahora la amplitud va desde -2/3 a 2/3. Entonces, voy a usar un color naranja. Ahí está. Y voy a dividir esto en tres. 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Esto sería entonces 2/3. Y esto sería -2/3. ¿Sale pues? Entonces, con estas marcas que yo le hice, yo ya sé que esta función va a estar oscilando en un rango de valores más corto. Este que estoy marcando en naranja.
Solamente va a oscilar en este rango de valores en naranja. Vamos a quitar los azules. Pero su periodo es muchísimo más grande. Entonces, la función le va a tomar más tiempo llegar hasta su punto máximo. Que sería, ¿en qué punto? Sería más o menos, a ver, quedaría como por acá. En el punto medio, ¿cuál sería esta? 6, 3, sería por aquí. Este es el punto medio. Entonces, más o menos llegaría así. ¿Sale pues? ¿Se ve aquí cómo la ve? Está todavía, está muy abierta, muy, muy abierta. Hasta que llega a 6pi, completó un ciclo. Y vean cómo está variando en un rango de valores muchísimo más corto. Esta función sería el coseno, perdón, 2/3 del coseno de 1/3 de x. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se entendió esto? Vale. En realidad es sencillo de dibujar. No, no es tan complicado. Siempre y cuando pues saque los valores bien de la amplitud, del periodo y del desfase. Aquí ya tenemos una función que tiene desfase. ¿Por qué? Vamos a encontrar sus valores. Tenemos A es igual a 3, B es igual a 2 y C es igual a pi medio. Aquí ya hay desfase. Entonces aquí ya no nos podemos saltar el paso del cálculo del desfase. Paso 1, paso 2. Amplitud, valor absoluto de A, o sea, valor absoluto de 3 igual a 3. B, 2pi entre valor absoluto de B, o sea, 2pi sobre 2, o sea, 2pi sobre 2, o sea, pi. Y el desfase. Entonces aquí vamos a tomar lo que está dentro de las paréntesis, y lo vamos a igualar a 0. 2x más pi es igual a 0. ¿Sale pues? Revisamos el formulario que teníamos acá arribita. Todo lo que está dentro del paréntesis igual a 0 igual a 2pi. 2x más pi medios es igual a 2pi. Entonces, ¿esto cómo quedaría igual? 2x va a ser igual a menos pi medios. X va a ser igual a menos 2 por pi medios. Lo que es lo mismo, menos pi. Y para el otro caso, tenemos 2x va a ser igual a 2pi
menos pi medios. ¿Sale pues? ¿Esto cuánto va a ser igual? 2 menos 1 medio, 3 2 medios, 3 medios. X va a ser igual a 2, mismo, 3 pi cuartos. ¿Sale? Este va a ser su desfase. Ahora, ¿cómo se graficaría esta función? Vamos a poner otra diapositiva acá. Nuevamente, ¿cómo está el periodo? El periodo es igual a pi. Entonces va a oscilar más rápido. A esta oscilación rápida se le conoce como frecuencia en física. Una frecuencia grande significa que la función, que la onda, completa su periodo más rápido, en un rango más corto. Una frecuencia más corta, entonces completa su periodo de forma más larga. Las ondas de radio, la amplitud modulada, la AM, quiere decir que las ondas de radio tienen una amplitud. Lo que está cambiando es la amplitud de la onda. ¿Vale pues? Pueden ser más grandes o más pequeñas. La frecuencia modulada, lo que está cambiando es el periodo, que más, que la función complete su periodo más rápido o más lento. A eso se refieren las iniciales de bueno, las letritas de la radio, de AM y de FM, amplitud modulada y frecuencia modulada. ¿Vale pues? Modificas, modulas la amplitud o modulas la frecuencia, modulas el periodo de la onda. Entonces, bueno, eso fue como comentario. Entonces tenemos que la amplitud es igual a 3. El periodo es igual a pi. Y el desplazamiento, el desfase, va a ser igual a menos pi y 3 pi cuartos. Entonces, dibujamos nuestro eje coordenado. Ahí está. ¿Qué amplitud tiene? 3. Entonces va a variar desde el rango de menos 3 a 3. Menos 3 a 3. ¿Con qué periodo? Periodo de pi. O sea, esto va a ser pi, este 2 pi y este 3 pi. Pi, 2 pi, 3 pi. ¿Sale pues? ¿Cómo es la función? Y igual a 3 seno de 2x más pi medios. Entonces, este pi medios que se está agregando quiere decir que la función tiene un desfase hacia la izquierda. ¿De cuánto? De este valor pi.
Entonces, aquí está, vamos a recorrer esta, vamos a hacer algo. Vamos a recorrer esto, vamos a colocarlo acá. Este va a ser el eje Y. Dijimos que va de -1, de -3 a 3. Y aquí va a estar menos pi. ¿Sale pues? Y entonces la gráfica va a acelerar en un periodo de pi. Como es una función seno, parte de cero. Entonces va a hacer esto, va a subir, va a bajar, y aquí va a completar su primer periodo. Nuevamente va a subir, va a bajar, completa su segundo periodo, va a subir, va a bajar y completa otro periodo. ¿Sale pues? Entonces el que nos importa más es esta. Es el desplazamiento. ¿Hasta qué punto? ¿Desde qué punto va a partir la función? Y ya con él podemos empezar a graficar la función. ¿Sale? Esta sería la función y igual a 3 seno de 2x más pi medios. ¿De acuerdo? Vean que parece que aquí se está desplazando pi medios hacia la izquierda, de acuerdo a las reglas que nosotros habíamos visto en las transformaciones de funciones, en la semana de que vimos funciones, pues no se desplaza en realidad pi medios, se está desplazando pi unidades a la izquierda. ¿Por qué? Por este 2. Ese 2 es importante. ¿Sale pues? Entonces, si tienen que hacer esa resolución de esa ecuación sencillita, 2x más pi medios igual a 0. Esa que importar para que sepan cuántos van a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, cuando la están bien en el... Entonces, ya por último, vamos a revisar unos problemas de prueba tonal. Y ustedes ahora sí los van a ir resolviendo, me van a ir diciendo resultados, ¿sale? Pues, como le hicimos con los ejercicios de trigonometría. Entonces, dejar de compartir esta. Y vamos a compartir toda la pantalla. Ahí está. Ahí sí ya se ve, por favor. Ok, ahí está. Entonces, vamos a la parte de matemáticas. Dios. Trigonometría. El último tema.
Funciones trigonométricas directas. Entonces, empezamos con esto. Ahí está. No viene cálculo, Catherine. Te salvas de cálculo. Nada más vienes hasta ecuación de segundo grado, que es el último tema, y ya, hasta ahí llegó. Ya que la parte de límites, cálculo diferencial y cálculo integral, ya no viene. Ahí sí ya no hay de dónde. Y pues son sencillas, creo que los ejercicios de área 3 y área 4. Entonces eso ayuda mucho. ¿Vale? A ver, esto ya está. Ya. Entonces ahora sí, empezamos con el primero. ¿Cuál es el periodo de la función cotangente? Inciso A, 2pi, inciso B, pi medios, inciso C, 3pi cuartos o inciso D, pi. Revisen sus notas, es que tienen notas por ahí. Y yo voy a abrir, vamos a ver qué es. Vamos a abrir una de notas, porque tengo que resolver algo, ¿va? Entonces, el periodo de la función cotangente. Vámonos al resumen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Ahí está. Acuérdense que el periodo es cada cuánto se repite una función. Entonces, únicamente las funciones que se repiten en un periodo más corto son la función tangente, que tiene este comportamiento, y la función cotangente. ¿Sale pues? Algo así. Exactamente. La función se empieza a repetir en un periodo de pi, que es lo que está acá. Vamos a limpiar esto. Ahí está. La cotangente tiene un periodo de pi. Inciso D. Aquí viene una explicación medio horrible, pero bueno, ya se las conté usando la gráfica. Vamos al siguiente ejercicio. Sí. ¿Cuál es el dominio de la función cosecante? Acuérdense de la función cosecante. ¿Cómo es? La función cosecante es la inversa de la función seno. Entonces, la función seno empieza en 0, baja y vuelve a subir. Y su función inversa, de hecho, es esta. ¿Vale pues? Esta es la función seno, la que estoy dibujando, y la función cosecante son estas parábolas. Estas como parábolas. No son parábolas, parecen parábolas, pero no son. ¿Vale pues? Y dijimos que estas funciones tienen ciertos lugares en donde no están definidas. Estos lugares son estos de aquí. Cada múltiplo de pi no hay definición de la función. Entonces, vamos a revisar las opciones. El inciso D no es. B no es. Esto querría decir que no hay asíntotas, pero la función cosecante y secante, tangente y cotangente tienen asíntotas, entonces la B no es. La función D tampoco, porque nos está diciendo que solo hay unos límites.
que van de -1 a 1. Eso implicaría que la función no estuviera definida de aquí a acá. ¿Sale pues? Y pues no. La C y la D y la A son las opciones posibles. Entonces, recuerden lo que les comenté. La función cosecante tiene asíntotas en múltiplos de pi. Entonces, su dominio está determinado por esas asíntotas, por los múltiplos de pi. Entonces, X está definido en todos los reales. Este signo negativo significa que es excepto cuando X es un múltiplo de pi. ¿Sale pues? Aquí implicaría que es cuando tenemos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, puros números impares de pi sobre 2. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, etc. Esta es la definición de un número impar. 2n más 1. ¿Vale pues? Entonces sería el inciso A. Cada múltiplo de pi. Ahí está. No está definida, la función no está definida en los puntos de la forma npi, o lo que es lo mismo, múltiplos de pi, con n siendo un número entero, en los que el seno vale 0. ¿Dónde vale 0? El seno. Acá, acá, en 3pi, en 4pi. Por eso les digo que aprendan bien las funciones seno y coseno y tangente, esas tres, para que sepan en qué valores sus funciones inversas van a tener asíntotas. ¿Sale pues? Apréndense bien las funciones seno y coseno y cómo deducir las otras. Eso es lo importante. Para que encuentren el dominio, el rango y etcétera. Seguimos. ¿Cuál es el dominio de la función tangente? Entonces, ¿qué hacen? Ustedes se van a su hoja y se ponen a dibujar a la función tangente. ¿Sale? Vamos a quitar este color. Entonces, estoy en el examen, trazo rápido mi gráfica y me digo, a ver, ¿cómo es la función tangente? La función tangente parte de 0 y se va hacia infinito. Se hace su asíntota y después va de abajo hacia arriba, nuevamente. Asíntota, bajo hacia arriba. ¿Sale pues? Exactamente. A no puede ser ni D, tan solo por eso. Ahora, este ya lo vimos. Nos dice que implica que sea un múltiplo de pi. Entonces, ¿qué podrías hacer? Por ejemplo, tangente de pi. ¿Cuánto es la tangente de pi? ¿Cuánto es la tangente de 180? Te pones ahí a revisar. Será lo mismo que el seno de 180 entre el coseno de 180, coseno de 180. ¿Vale pues? Entonces, si no me equivoco, sería 0. Revisen por ahí su tabla. Ahí está. Entonces, ¿sabes qué? Cuando sea pi, va a ser 0. Cuando sea tangente de 2pi, también va a ser 0. Tangente de 3pi va a ser 0. Eso quiere decir que sí está definida la función.
Entonces no puede ser un múltiplo de pi. ¿Sale pues? No puede ser. Su dominio no puede ser el inciso B. ¿Sale? Entonces va a ser el inciso C. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya vieron, yo tampoco me acuerdo de todo esto, pero sí pueden deducirlo a partir de los conceptos que ya vimos. Memorizar esto, pues es mucho. Lo mejor es deducirlo. Si lo quieren aprender, si lo quieren memorizar, adelante. Yo les recomiendo mejor deducir estos conceptos. Ahorita ya se tardó aquí. A ver, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Ahí está. A ver. Si no hice el oso, y ya está. Es correcto. ¿Sale, vale? Lo otro que pueden hacer es hacer como un acordeón y decir la función tangente y la función secante, perdón, tienen su dominio, excepto en 2n más 1 pi. Y la función cotangente y la función cosecante tienen su dominio, excepto en múltiplos de pi. ¿Sale pues? También pueden hacer así su acordeón si no quieren aprender, si no quieren deducirlo. Busquen la manera de cómo relacionar las cosas. Yo, por ejemplo, lo relacioné C con C. Y sé que estas dos tienen el mismo dominio. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cuál es el rango de la función secante? Entonces, vamos a ver la gráfica. Esta es la función cosecante. Y esta es la función secante. ¿Sale? Vamos a borrar esto que está aquí, excedente. Y ya está. Ojo aquí, Catherine. Checa los intervalos cómo están. Cuando dice que es de -1 a 1 intervalo cerrado, quiere decir que tú estás tomando los valores que están dentro de este intervalo. ¿Vale? Si tú quieres tomar los valores que están fuera del intervalo, entonces tienes que decir menos infinito a -1, unión 1 e infinito. Exactamente, inciso B. ¿De acuerdo? Recuerden siempre lo que significa intervalo abierto e intervalo cerrado. Intervalo abierto es de que no toca, se acerca pero no toca. Y el intervalo cerrado es de que sí toca sí toca el número. Yo les comenté que la función seno y cosecante, la función coseno y cosecante y secante tocan al valor 1 siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces van a ser intervalo cerrado. Inciso B. Ahí está. Ese es el rango de la función. Siguiente. Analiza e identifica su periodo. ¿Cuál es el periodo de esta función? Así nada más viéndola, no mostrándole los incisos. No les están diciendo que es una función seno, coseno, ni tangente, ni nada. Nada más les están diciendo cuál es el periodo. Viendo la gráfica nada más, ¿cuál dirían ustedes que es el periodo? Recuerden que el periodo es cuando la gráfica se empieza a repetir.
el intervalo en el que la gráfica ya se empieza a repetir. Entonces, por ejemplo, si yo diría que es de pi, vamos a ver cómo está. Más o menos está por aquí, después sube, después baja, sube, sube, baja, sube. ¿Vale pues? Entonces, si yo diría que es de pi, entonces eso implicaría de que este intervalo, que la gráfica que está en este intervalo se volviera a repetir. O sea, tendré que hacer esto. Y nuevamente, nuevamente. Igual del lado izquierdo. ¿Sale pues? Pero no está haciendo eso. La gráfica está haciendo una oscilación completa. ¿Y en qué momento se empieza a repetir? ¿En qué momento empieza a repetir su oscilación hacia abajo? Cuando recorrió 2 pi radianes. ¿Sale? Bajó, subió, bajó. Y aquí cuando cruza 2 pi, empieza a repetir el ciclo. En 2. ¿Sale? Ahí está. Sí, 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 ahí hay que tener cuidado. Hay que ver cómo está comportándose la gráfica y ahí medio checarlo, ver bien los periodos en los que cruza el eje X. Eso es lo importante, ver los lugares en los que cruza el eje X y en qué momento empieza a subir y bajar de nuevo. ¿Vale pues? ¿En qué momento empieza a repetir su comportamiento? Y se dada la función f de x igual a 4 seno de x igual a 4 seno de x de 2x menos pi cuartos. ¿Cuál es la amplitud y el periodo que le corresponde? Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la amplitud aquí y cuál sería el periodo? La amplitud es fácil, es 4. ¿Y el periodo? 2pi sobre b, lo que es lo mismo 2pi sobre 2, 2pi entre 2 igual a pi. ¿Sale pues? Inciso D. Ya vieron que la amplitud es bien rápida de encontrar. No requiere mucho tiempo. Ahí está. Entonces, acuérdense de la forma general de la función y determinen cuál es A, cuál es B y cuál es C. Siguiente. Sí, están sencillos. ¿Cuál sería el periodo de esta función y su amplitud? La amplitud va con A, el periodo va con B y el desfase va con C. ¿Sale pues? Amplitud 3 cuartos. Acuérdense que es el valor absoluto. Vean, por ejemplo, aquí cómo mañosamente les ponen menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Entonces, recuerden que es el valor absoluto.
Y el periodo sería 4/3 de pi, vamos a ver. Periodo va a ser igual a 2pi sobre el valor absoluto. ¿De cuánto? De 3/2. Entonces esto sería igual a 2pi sobre 3/2. O sea, 2 por 2pi sobre 3, 4pi tercios. Pues, inciso A. Periodo y amplitud de esta función, ¿cuál sería? Ay, qué menso, esto es lo mismo. Aquí le están preguntando el desfase de f de x igual a 6 seno de x menos 2. Entonces, el desfase lo vamos a encontrar igualando lo que está dentro del paréntesis a 0. O sea, x igual a 2. Perfecto. 9. ¿Cuál sería el desfasamiento de esta función? Recuerden, todo lo que está dentro del paréntesis igual a 0. 4x menos pi tercios. Exactamente, todo igual a 0. Todo lo que está dentro. Y empezamos a hacer matemáticas. Pi tercios. Pi doceavos. ¿Vale? ¿Le está diciendo a la derecha o a la izquierda? Esto viene determinado por el signo. Dijimos que cuando es negativo, te estás yendo hacia la derecha. Y cuando es positivo, te estás yendo hacia la izquierda. ¿En cuál signo? El signo que está entre X y el radián. El signo es negativo, entonces te estás yendo hacia la derecha. Aquí no lo necesitamos ver, pero pues ya sabemos, ¿no? El sentido. Esto tiene que ver con las transformaciones que hicimos, que ya revisamos. Ya vieron que aquí, ya vieron cómo todo está enlazado, cómo todo va de la mano. No podemos avanzar si no hemos visto lo anterior. Inciso 10. Ejercicio 10. Obtén el desplazamiento de la siguiente función trigonométrica. ¿Cómo quedaría? Chequen aquí, por ejemplo, que es una función tangente. Vamos a revisar los apuntes, porque no me acuerdo. ¿Sale? El desfase dice que es igual a C entre B, menos C entre B, menos C sobre B. ¿Sale? Entonces esto sería igual a... Sí, tengan cuidado, tangente, tangente. Aquí es diferente. Por eso me tuve que ir a la definición.
no me acordaba. Lo es raro que les vayan a preguntar tangente. O sea, ténganlo presente si les, si les preguntan, tienen muy mala suerte, la verdad, porque es bien raro que les pregunten tangente. Pero pues sí, apréndanse al menos esto, ¿sale? Que es menos C entre B. Entonces sería, ¿cuál sería C? C va a ser igual a 2B pi cuartos. Perdón, al revés. Pi cuartos y B, 2. Entonces serían pi cuartos sobre 2. O sea, menos pi sobre 8. Sería exactamente. Inciso A. Vean, aquí les dan la fórmula. Menos C entre B. Ese negativo es importante porque vean cómo les dan el mismo resultado, pero en positivo, en el inciso D. Entonces tengan cuidado. Esos cochinos signos, cómo los aborrezco, también cómo me hacían sufrir. Te cambian todo el resultado y luego ya todo tu examen está mal y el examen que ibas por 10 sacaste 5. Ah, qué feo. Y bueno, ¿esto qué es? Una de las asíntotas de la siguiente gráfica es... Esto no lo hemos visto. Sí, sí, es horrible. Ya, hasta aquí llegó el tema, chicas. Hasta aquí llegó estos ejercicios de recta. Sale pues. A ver, dice, una de las asíntotas de la siguiente gráfica es el eje X. Hay que ver si esto es cierto. Sí, eje X. ¿Es del mismo? Ah, no, seguimos hablando de lo mismo. Dice, ¿de qué funciones son las asíntotas que aparecen en la gráfica? Nos faltan las asíntotas. Perdón, chicas, yo pensé que habíamos terminado, pero creo que faltan como 3 ejercicios todavía. Sí, revísenlo, revisen esto. Vamos a terminar nada más esto rápido. Pensé que... Es que el otro no sé por qué se los pusieron, no tiene nada que ver, pero bueno. A ver, revisen estas asíntotas. Están en pi y en menos pi. ¿A qué funciones corresponden? Vamos a la tabla. Asíntotas verticales en pi menos pi. O sea, múltiplos de pi. ¿Vale? Si estuvieran en pi medios y menos pi medios, diríamos que fueran en valores que van desde en pi medios, 3 pi medios, en puros números impares arriba, ¿sale? 5 pi medios, ¿sale pues? Pero como están en menos pi y pi, entonces en qué gráficas, en qué funciones tenemos esas asíntotas? La tangente es la que está en, en múltiplos de pi medios, perdón, sí, perdón, en múltiplos impares de pi medios. Entonces no puede ser el inciso A. Cosecante y cotangente, sí, dijimos que lo relacionen el C con la C.
Estos dos tienen las mismas asíntotas. La cotangente y la tangente tienen asíntotas distintas. Y tangente y cosecante lo mismo. Entonces sería el inciso B. Ahí está. Esto tiene que ver con el dominio. A ver, aquí, ¿qué función corresponde a esta gráfica? La observan y ven en dónde inicia. Exactamente, inicia en 1. El seno inicia en 0. ¿Vale? Ya con eso. Ven que aquí su periodo es distinto. Es de 3 medios de pi. Entonces no se pueden guiar tanto por su. No, perdón, su periodo. Entonces, está por aquí, pero no está bien señalizado. Nada más les indican en dónde cruza X. Entonces aquí lo importante es que vean. Aquí lo importante es que vean en dónde inicia la gráfica sobre el eje Y. ¿Vale? Por eso les digo que se aprendan cuál es el coseno de 0 y cuál es el seno de 0. Coseno de 0 es igual a 1. Tiene la forma de la B. Una B de vaca. Ahí está. ¿Sale? Estas asíntotas, ¿a qué función trigonométrica corresponden? ¿A qué funciones? Vean en dónde están marcadas. En pi medios, 3 pi medios, seguramente en 5 pi medios, 7 pi medios y así. Exactamente, son impares. ¿Los impares a cuáles corresponden? A cotangente no. Ya dijimos que para cotangente son múltiplos. Entonces se descarta inciso A y inciso D. La cotangente va de la mano con la cosecante. Entonces también descartaremos esto. ¿Vale? Aquí hay cotangente, cotangente y cotangente. Inciso B. Ahí está. Y vemos si hay otro. Sí, si hay otro. ¿A esta función cuál es? Miren en dónde inicia. Inicia en 0 o inicia en 1. 0, exactamente. Entonces, ¿a cuál corresponde? ¿Seno o coseno? Nada más puede ser una de esas dos. Seno. Dale pues. Más que más que más. Y ya, estos ya son funciones logarítmicas. Ahora sí, muchachas, ya no les quito más su tiempo. Con esto terminamos funciones trigonométricas y todo el tema de trigonometría que fue extensísimo. ¿Vale? 6 días viendo puras funciones trigonométricas. Descansen, chicas. Ya mañana empezamos ahora sí con geometría analítica, último tema para los áreas 3 y 4. Y empezamos con recta. Ya mañana empezamos con las hermosas rectas. ¿Sale pues? Entonces descansen, muchachas. Pasen bonita noche. Nos vemos mañana, ¿vale?
Les subo ahora sí ya la presentación y las dos clases de ayer y la de hoy. Buenas noches y nos vemos mañana.